A Jonathan que venga y que nos comparta una hermosa melodía para el Señor. Así que en lo que usted pasa a dejar sus ofrendas, vamos a alabar al Señor también. Adelante, Jonathan. No te vayas, Jonathan, ven, vamos a orar por Jonathan, vamos a dar gracias a Dios por tu vida, ven, vamos a dar gracias. Extienda su mano, vamos a orar por Jonathan, para que Dios lo siga usando y también con los jóvenes, también para que sigas dando palabra a los del Señor. Ya estuvo con su primera clase la semana pasada y pues esperamos que siga preparándose para ministrar al Señor. Así que extienda su mano, demos gracias por la vida de Jonathan. Padre, te damos gracias por la vida de Jonathan, Señor, por ese don maravilloso que tú le has dado, Señor. Bendícelo, Señor. Te damos gracias, Padre. Síguelo usando para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdalo a darle sabiduría, Señor, porque tú tienes grandes planes para su vida, Señor. Úsalo para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, muchachos. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de Jonathan y por los demás jóvenes que va a seguir levantando, ¿verdad? Para que sigan ministrando el ministerio de jóvenes. Así que si usted desea que su hijo o su hija participe en el ministerio de jóvenes, comuníquese con nosotros, ¿verdad? Para que esté ahí con Jonathan, con los jóvenes. Bienvenidos, hermanos. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. ¿Por qué no damos también un aplauso a nuestros hermanos que nos están conectando por Facebook en live, en vivo? Amén. Recibámoslos con un fuerte aplauso.
se están conectando desde muchos lugares. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Sean todos bienvenidos. El tema del día de hoy se llama Jesús ora por los futuros creyentes. Y está el texto que vamos a leer el día de hoy. Se encuentra en Juan 17, del versículo 20 al 26. Si usted trajo su Biblia, úsela. Usted puede usar su teléfono, si no, levante la mano. Ahí tenemos suficientes Biblias en español y en inglés. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Juan, capítulo 17, versículo 20 al 26. ¿Me acompañan a leer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la versión, Nueva Traducción Viviente. Sígame usted ahí en la versión que usted tenga. Dice aquí así: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, porque yo, donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque cada vez que la leemos, Señor, tú aumentas nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, crece y tú nos vas limpiando, Señor, con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos trae confort, nos trae aliento, nos trae esperanza, nos da nuevas fuerzas, Señor. Gracias, Señor, porque tú oraste por cada uno de nosotros, los que íbamos a creer en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Jesús oró por nosotros, los futuros creyentes, y sigue orando por nosotros también, ¿verdad? Tenemos a un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, amén, en quien podemos confiar. Así que los puntos que vamos a ver el día de hoy están así. Jesús ora por los futuros creyentes y número 1, Jesús oró para que seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Verso 20 al 23. Ahí va a encontrar usted en su boletín los puntos también. Punto número 2, Jesús también oró para que podamos estar con Él para ver su gloria. Versículo 24. Y punto número 3, también oró Jesús para que el amor que Él ha conocido con Él esté también, para que el amor que Él ha conocido con el Padre sea una realidad en nuestras vidas. Verso 25 al 26. Ya no se salió muy bien ahí, pero ahí lo tenemos. Muy bien, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hasta ahorita hemos visto del capítulo 17. Espero que usted haya estado con nosotros en todas estas semanas que hemos estado estudiando la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero antes, déjame comentarte algo. ¿Has notado que nuestro cuerpo está en completa unidad? ¿Sí? ¿No es cierto que si, por ejemplo, nos duele alguna uña encarnada del pie, un callo, lo que sea, todo el cuerpo se resiste, ¿verdad que sí? ¿No es cierto que si te pinchas un dedo, te lastimas, algo por muy pequeño que sea, todo el cuerpo sufre, ¿verdad que sí? Hay órganos también que no vemos, como el hígado, los riñones, el páncreas, etcétera, que también forman una función muy importante, ¿verdad? Que si alguno de ellos no está trabajando bien, todo nuestro cuerpo se resiste.
¿verdad? Así como el cuerpo trabaja en perfecta unidad, el cuerpo de Cristo, ¿sí? El Señor dice que somos espíritu, alma y cuerpo, un ejemplo de unidad. Amén. Así el Señor está ahora orando, ¿sí? Orando por nosotros los futuros creyentes. Entonces, es muy conmovedor orar con alguien que verdaderamente tiene una relación íntima con Dios, ¿no es cierto? Uno sabe que en verdad está en la presencia de Dios cuando tú estás en compañía de los hermanos, orando, intercediendo unos por otros. Para nosotros los creyentes, entonces, la oración que tenemos aquí en Juan 17 nos ofrece una oportunidad, pero aún más allá, vemos aquí que no es la oración de cualquier persona, es la oración nada más ni nada menos que del Hijo de Dios con su Padre. Mira qué precioso. Así que, haciendo una recapitulación de lo que vimos en el capítulo 17, podemos ver aquí que Jesús ora por sí mismo, versículos 1 al 5. Sabemos entonces por las Escrituras que Jesús oraba mucho, ¿verdad que sí? ¿Qué ejemplo tenemos entonces para con nosotros saber la importancia que Jesús le daba a la oración? También Jesús oró y dijo, la hora ha llegado, era el momento propicio para su sacrificio, para dar su vida en rescate por nosotros. También Jesús oró, la misión ha sido cumplida, dijo en el verso número 3. Jesús ha seguido el plan de Dios para todas las personas, para que puedan conocer la vida eterna. Glorifícame en tu misma presencia, dijo Jesús. Jesús pide que su Padre lo glorifique en el proceso de su muerte y de su resurrección. También vimos número 2, que Jesús ora también por sus discípulos, versos 6 al 19, lo vimos la semana pasada. Los discípulos han reconocido la misión y la enseñanza que se origina en Dios. Todo lo que Jesús dijo venía de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Jesús oró por sus discípulos porque pertenecen a Dios y a Jesús, porque Él va al Padre y los va a dejar con la tarea de continuar con la misión. También oró para que los cuidara y los guardara del maligno, para que los santificara en la verdad que Jesús ha demostrado y enseñado. Oró también para que seamos uno, así como nosotros somos uno, dijo Jesús en el versículo 11. Para que también tengan mi gozo completo en sí mismos, versículo 13. Y hoy vamos a ver la tercera parte de esta oración. Jesús ora por los futuros creyentes, del versículo 20 al 26. Y está Jesús clamando por unidad, ¿sí? Ahora Jesús mira al futuro y a todas aquellas personas que van a creer en Él por medio del fiel testimonio de los discípulos. Así que Jesús oró que seamos uno como Jesús y el Padre, versículo 20 al 23, que podamos estar en Él para ver su gloria, versículo 24, y para que el amor que Él ha conocido con el Padre sea una realidad en nuestras vidas, versículo 25-26. Así que Jesús está clamando por unidad, ¿sí? Hay dos clamores que muestran la pasión de nuestro Señor. Número 1, Él ora para que el mundo crea, ¿sí? Por el testimonio de los discípulos. Número 2, para que el pueblo sea uno, el pueblo de Dios sea uno en Cristo, así como el Padre y el Hijo son unos. Así que veamos ahí lo que dice el versículo 20. ¿Me acompañan a leer? Dice así. Juan 17:20 dice, no te pido, en otras versiones dice, no te ruego solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Mira qué preciosa oración Jesús está haciendo, ¿verdad? Jesús está hablando con su Padre y no piensa en sí mismo, como lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Sino está pensando en sus discípulos y en nosotros, que nos convirtiéramos en sus seguidores siglos más tarde, ¿verdad? Así que si tú llegaste al Evangelio, no es porque por cuenta propia, ¿sí? Sino porque Jesús ya lo tenía, ¿verdad? Ya estaba clamando por ti y por mí desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Dios pone el querer como el hacer por su propia voluntad, dice, ¿verdad? La Biblia. Así que en Jesús lo que en realidad está diciendo aquí en esta oración, está diciendo, Padre, no estoy rogando únicamente por estos discípulos que están aquí a mi lado, ¿verdad? Los 11. También estoy orando por los muchos que han de creer en mí, por la palabra que estos van a predicar. Padre, quiero que cuides a los millones que creerán en ti a través de las edades, de los futuros años que van a pasar, los siglos. Y los que
y lo que te pido por estos discípulos, te lo pido también por los futuros discípulos. Mira qué preciosa la oración que Jesús está haciendo, ¿verdad? Así como Jesús enseñó a sus 12 discípulos, ¿verdad? Estaban con Él, les enseñó con palabras, con hechos, etcétera, etcétera. Los hizo sus seguidores, los discipuló por más de 3 años, ¿verdad? Estuvo con ellos, pasó tiempo con ellos. Ahora ellos están listos para ir a hacer la obra, de ir a mostrarle al mundo, ¿verdad?, quién es el verdadero Dios, ¿verdad?, que conozcan a Dios Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que son las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz y a su resurrección. No es cierto que las últimas palabras que una persona les dice a sus hijos antes de morir son importantes, ¿verdad que sí? Si tú estuvieras en tu lecho de muerte, ya estás despidiéndote, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías a tu esposa, a tu esposo? ¿No es cierto que dirías palabras que salen muy importantes, que salen desde lo más profundo de tu corazón? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que un padre desea para sus hijos, verdad? Pues que se aparten del mal, ¿verdad? Que sean uno. Les dice, no se peleen, cuídense unos a otros, ¿verdad? Manténganse unidos, ¿verdad? No tengan rencor, pórtense bien, sigan a Dios, sigan mi ejemplo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Palabras inspiradoras, ¿verdad? Lean la Biblia, no se aparten, ¿verdad?, de la palabra, hagan el bien, etcétera, etcétera. Así que las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz y a su resurrección, de una preocupación, habla de una preocupación de su glorificación, versículo 1 al 5 lo vimos, ¿verdad? Y también habla de protección y unidad a sus discípulos, versículos 6 al 19. Ahora vuelve a considerar a un mundo que todavía estaba fuera del redil, ¿sí? Desea entonces que ellos también entren en el redil. Hay ovejas, ¿verdad?, que están allá afuera, que Jesús desea que vengan también al conocimiento de la verdad. Por la influencia de los discípulos y por su comunicación y sus palabras, muchas personas van a ser parte de esa unidad en el pueblo de Dios. Van a creer y van a venir al redil, ¿verdad? Esas ovejas descarriadas que andan por allá, ¿verdad? Al escuchar el testimonio, al escuchar la palabra de Dios, Dios va a tocar su corazón, porque el propósito de Dios es que ninguno se pierda y que haya unidad redentora en cada uno, ¿verdad? Así que el deseo de Dios en el versículo 21 es que nadie se pierda. Mira lo que dice el versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, dijo Jesús. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? El Señor está preocupado también por aquellas ovejas, ¿verdad?, que no están en el redil, y desea que también vengan, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad, que se arrepientan. Mira lo que dice Juan 10:16, ya lo había dicho el Señor en Juan 10:16, unos capítulos antes Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, dice, ¿verdad? Además dice, tengo otras ovejas, dijo Jesús, que no están en este redil, también las debo traer, dijo Jesús. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Sí? Está la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad? Dejó las 99 y se fue, ¿verdad?, a buscar a esa oveja descarriada allá, ¿verdad? La encontró, cuidó sus heridas, se la echó en su hombro y la trajo de nuevo. Así es el Señor, grande en amor, grande en misericordia, que no quiere que ninguno se pierda, sino todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de su verdad. Qué precioso es el Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios, porque Él está orando, intercediendo por sus discípulos y también por las demás ovejas que han de creer en Él, ¿verdad? Qué amor tan grande de nuestro Señor, ¿sí? Además tengo otras ovejas, dice, que no están en este redil, que también debo traer, y que ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que en el versículo 20 que leímos, la cláusula, el Señor decía ahí, ¿verdad? Dice el Señor, los que han de creer en mí. Enfatiza una fe sincera y comprometida. El verbo han de creer, traducido como si estuviera en el tiempo futuro, no está hablando realmente en el futuro de los que han de creer, sino realmente está hablando del tiempo presente. Quiere decir, en el original, los que creen, ¿sí? El cuerpo de los que han de creer en mí se considera como si ya existiera, ¿sí? Como si ya hubieran creído. El plan divino para que ese amor se conozca por medio de la palabra de ellos, es decir, la de sus discípulos, del Señor ya lo da por sentado, los que han de creer, ¿verdad? Entonces, Dios desea entonces
usarnos, hermano, a ti y a mí para llevar su palabra. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos ahí el gran amor de Dios, ¿verdad? Que Dios, su deseo no es que las personas se pierdan, ¿verdad? Sino que tengan vida eterna. Qué hermoso y conmovedor es pensar que hace 2000 años en el jardín del Getsemaní estaba el Señor clamando, estaba el Señor orando. Jesucristo se acordó de nosotros la noche previa a su resurrección. Él es Dios mismo, que sabe todo, nos conoce y nos conocía por nombre y oró por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo nos había escogido ya. Nosotros los creyentes entonces anhelamos el día en que podamos abrazar y besar sus pies, ¿no es cierto? Cuando estemos en la presencia del Señor, adorando al Señor en persona, dándole gracias por acordarse de nosotros aquella noche, ¿sí? Antes de morir. Así que Dios desea, hermano y hermana, usarte a ti, usarme a mí, para llevar su palabra a un mundo necesitado. Dios desea que las personas le conozcan como el único Dios verdadero y a Jesucristo, el único que puede perdonar pecados, que por muy grandes que estos sean, para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer nuevas todas las cosas, y lo que Dios desea es que ninguno se pierda, sino que tenga la vida eterna, que todo aquel que cree y deposita su confianza en Jesús y pueda poner su fe, encuentre la salvación y el perdón de sus pecados. Ese es el propósito de Dios. Así que el anhelo de Jesús es que todo el mundo crea. Nuestra pasión, entonces, hermanos, debe ser esa misma. También debe ser que muchos se conviertan a Jesús. Tú tienes amigos, tú tienes familia que aún no conocen de la esperanza, no han puesto su fe en Jesús. Dios desea usarte a ti para llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, ¿verdad? También es lo mismo deseo que tiene, que Dios ha puesto en tu corazón. Es la voluntad plena de Dios, que procuremos que ese fuego, ese primer amor que teníamos cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez, no olvidemos que esa es la razón por la cual el Señor nos salvó, que hiciéramos su obra aquí en la tierra. Así que su pasión por los perdidos también debe ser nuestra pasión, hermanos, ¿sí? Que Dios ponga ese deseo en cada uno de nosotros por hacer obra de evangelista, por hacer su voluntad. Así que vemos entonces también en el verso 22, dice el Señor: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, ¿sí? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, decía el versículo 21, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que el deseo más íntimo entonces de nuestro Señor Jesucristo es que todos los suyos nos amemos y que vivamos una unidad y no permitamos que nada ni nadie nos divida, ni nos separe. Dios ya ha hecho la obra, hermanos, en nosotros. Así que nosotros ahora somos un solo cuerpo, ¿sí? En Cristo. Estamos unidos por la misma fe. Somos uno en Cristo. Somos más que hermanos. Somos de carne y hueso. Así que debemos de practicar esa verdad. Estamos unidos en la misma fe, en el mismo amor, depositados en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. El Señor ya ha hecho la obra en nosotros. Tenemos que seguir unidos en fe, hermanos, ¿sí? Qué precioso es estar todos siendo como hijos de Dios, estar unidos, ¿sí? En el capítulo de Hechos, vamos a ver más adelante, ahorita que terminemos el libro de San Juan, vamos a ver cómo la iglesia empezó, la iglesia primitiva, ¿verdad? En Hechos 2:42 dice que tenían todo en común, ¿sí? Los ricos ayudaban a los pobres, ¿sí? Traían ofrendas, se reunían en las casas, en el templo, compartían el pan, ¿verdad? No les hacía falta nada, ¿sí? Qué precioso, ¿verdad? Que todos estaban unidos, orando, estudiando la palabra de Dios, había un gozo, había una unidad, ¿verdad? Que eso trajo crecimiento a la iglesia. Las personas venían a la iglesia al ver la unidad que había en los primeros discípulos. Así que debemos de ser nosotros. Así que practiquemos esa verdad
¿verdad? Siendo Jesús el Hijo de Dios en su omnisciencia, veía, ¿verdad? A través de los siglos y las edades y las generaciones, veía también cómo iba a existir divisiones entre los hermanos, entre los cristianos, ¿sí? Y por eso es que el Señor estaba también diciendo esas palabras, que seamos uno, ¿verdad? Que no estemos divididos, ¿verdad? Por eso su clamor fue que seamos una sola, una unidad, una sola cosa, tal como el Padre y el Hijo son, ¿verdad? Así, eso no significa entonces que debemos nosotros ignorar que hay divisiones entre las diferentes denominaciones, iglesias, ¿verdad? Así que, y no tenemos tampoco nosotros que actuar como si no existieran esas divisiones. Claro que las hay. La gente pensante e inteligente tiene diferencias de opiniones. No es cierto que no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Siempre tenemos diferencias, claro que sí van a haber, pero somos uno en Cristo, eso sí, mira, aunque tengamos diferencias en todo eso, pero somos uno en Cristo, de manera que podemos entonces orar juntos y proclamar el nombre de Jesús juntos. Debe haber una unidad entre nosotros, no una uniformidad. Así que el verso 21b decía ahí, si retrocedemos un poquito, verso 21, ¿dónde está? Aquí está. Verso 21 decía, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, decía el versículo 21. Así que el legado de Jesús a la iglesia es doble. La venida del Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, era una. Y número 2, la misión que el Señor iba a encomendar a sus discípulos al mundo, versos 22 y 23. Se deja atrás entonces la limitación de su intercesión. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dijo, no oro por los del mundo, sino por los que me diste, ¿verdad? En el verso 9, el Señor decía así, ¿verdad? ¿Recuerdan? Decía en el versículo 9, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen, dijo Jesús en el versículo 9. Juan 17:9. Pero ahora levanta Jesús los ojos a un mundo necesitado. Ahora Jesús abre sus brazos de amor para recibir a todos cuantos desean creer en Jesús. El amor suyo y del Padre logra alcanzar hasta la última persona en la zona más remota del mundo. Lo vimos aquí en Juan 3:16, ¿verdad? Que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que tengan vida eterna. Alcanzar hasta las personas que están por allá remotas en la más escondida montaña, ¿verdad? Dios desea alcanzar a esas tribus, a esas personas que aún no ha llegado el Evangelio a ellos. Jesús indica que Él había encomendado a sus discípulos la misma misión que el Padre le encomendó a Jesús. La de ellos sería una continuación de la que Él comenzó. Jesús empezó la obra y ahora está encomendando a sus discípulos para que prosigan extendiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Empezando en Jerusalén, en Samaria y alrededor de la tierra. Así que cuando Jesús, el término mundo, aquí entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El término mundo aquí se refiere concretamente a la humanidad. ¿Sí? No está hablando de la tierra, la esfera, ¿verdad? El mundo en sí, sino a la humanidad, a todas las personas, ¿verdad? Entonces vemos aquí entonces que hay una unidad demostrada, que nos dice en el versículo 22, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. El Jesús demostró esa unidad con el Dios el Padre. El Señor Jesús anhela entonces que su pueblo demuestren también esa misma unidad. En teoría entonces somos uno, pero el deseo de Jesús es que lo demostremos en la práctica, hermanos. En la práctica es donde se ve verdaderamente cuánto hemos conocido de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Además, este versículo es una fuerte advertencia a los que promueven divisiones en la iglesia de Cristo. Qué dolor y causa la división, ¿no es cierto? No sé si tú has estado en alguna iglesia donde ha habido división entre hermanos. Qué feo es estar así, ¿verdad? Donde no estamos de acuerdo, hay pleitos, rencillas, hay chismes, hay odio. Qué difícil es estar así. Pero qué difícil va a ser para estas personas que están causando división en las iglesias cuando se tengan que enfrentar cara a cara con el maestro. Allí no habrá excusas.
Así que Satanás es el que anda causando divisiones, hermano. Es el único que quiere separar a las iglesias. Es el único que quiere separar a las familias, ¿verdad? Separarte de la fe. Y todas las artimañas de Satanás deshonran a Dios. Así que hay una unidad que debe testificar también. Veamos el versículo 23, dice, y estoy en ellos, dijo Jesús, y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. O sea, es necesario que los discípulos vayan y testifiquen. Pero el secreto aquí está en la unidad, ¿sí? Donde dice el Señor, yo estoy en ellos. Mira, empieza, yo estoy en ellos. No lo iban a hacer los discípulos por su propia fuerza, ¿verdad? Sino iban a ir con el poder del Espíritu Santo. El Señor iba a ir con ellos ahí, ¿verdad? Dándoles la fuerza, dándoles las palabras, defendiéndolos del maligno, ¿verdad? Dándoles esa autoridad para hablar con de nuevo la palabra de Dios, ese coraje, ese amor por las almas perdidas. El Señor Jesús entonces mora en el corazón de todos nosotros, hermanos, de todos los que hemos creído en Jesucristo y somos sus hijos, ¿sí? Mira lo que dice Gálatas 2:20, y este fue el versículo que quedó de tarea en la clase de discipulado de la semana pasada, a ver si se lo aprendieron. Dice, a ver si lo pueden repetir todos conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Hoy lo vamos a seguir estudiando en la clase número 2 del discipulado, así que no te lo pierdas. Es importante que entendamos este versículo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Yo morí, yo quedé crucificado ahí juntamente con Jesús. El viejo hombre ahí quedó, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Así que Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí ahora. El gozo que ahora tengo es Cristo que me lo ha puesto en mi corazón, decía Pablo, ¿verdad? Lo que vivo, lo vivo en la fe, ya no vivo en la carne como antes, ¿verdad? Porque Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entendemos esa verdad, hermano, cambia nuestra actitud, cambia nuestra conducta, ya no somos los mismos. El Señor transforma nuestra mente y transforma nuestro corazón, nos hace nuevas criaturas y nos da un corazón agradecido, nos da fe para creer en Él. Así que cuando un cristiano reconoce que Cristo vive en su corazón, empieza a buscar la unidad de los verdaderos cristianos. ¿No es cierto que el Señor pone ese deseo de estudiar su palabra? ¿No es cierto que el Señor pone el deseo de congregarnos en la iglesia? ¿Verdad que sí? Aunque esté afuera lleno de nieve y obstáculos, es Dios el que pone el deseo de venir y aprender más de su palabra. Así que cuando el pueblo de Dios se ama y se respeta, no es porque estemos en un todo de acuerdo entre nosotros, sino porque Cristo mora en nuestro ser, estamos unidos, el mundo entonces conocerá a Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Somos cartas abiertas, lo mirábamos la semana pasada, ¿verdad? Y el mundo tiene la mirada en nosotros, así que tenemos que dar buen testimonio. Y al ver lo que Dios está haciendo en nosotros, las personas van a venir a los pies de Cristo. Así que tu testimonio, hermano, hermana, es muy importante, ¿sí? Eso no te lo puede quitar nadie, ni el diablo siquiera, ¿verdad? Por otra parte, tengamos en cuenta que Dios ama a cada cristiano tanto como amó al mismo Jesús. Y eso tiene que darnos una gran alegría y traer gozo a nuestro corazón, hermano, que Dios el Padre y Jesús mismo nos aman, ¿verdad? De una manera grande, inimaginable. Así que veamos entonces el siguiente versículo, veamos entonces el 24, dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo, dije Jesús, es su deseo, porque donde yo estoy, que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. ¿Te das cuenta cuál es el deseo de Dios? Vemos descubrimos estos verdaderos cristianos, que somos un obsequio del Padre al Hijo. Los que tú me diste, dice el Señor, ¿verdad? Quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo estoy, ¿sí? Así que somos un regalo, un obsequio que el Padre le da al Hijo. Es un concepto, esto debe ser un concepto que debe cautivar nuestro corazón. ¿Cuánto entonces debemos de amar a nuestro buen Dios? ¿Sí? Porque Él nos ama, hermanos, ¿sí? Tenemos que amarle grandemente.
Jesucristo quiere entonces que tengamos, que estemos cerca de Él donde Él está, ¿sí? Jesús debiera entonces cautivarnos por ese amor, esa pasión que tiene hacia nosotros, ese inmenso amor. Él habla de esa inmensidad de su amor. Además es un consuelo saber que los que hemos perdido a seres queridos, hermanos, es un consuelo saber que un día los vamos a volver a ver, ¿sí? Que si han confiado en Jesucristo, han puesto su fe en Él, están allá con el Señor, y puesto que si Jesús quiere que los que han confiado en Él estén con Él, desde ahora hasta ese día que estemos con Él, tenemos esa certeza, hermanos, que vamos a ver a nuestros seres queridos allá en el cielo. Así que la persona muere e inmediatamente va con Cristo, ¿sí? Así que eso nos debe dar de gran consuelo, porque Jesús es como, parafraseando, dice: Padre, quiero que esta persona que falleció, que puso su confianza en mí, esté desde ahora, desde este día, desde este instante donde yo estoy, ¿verdad? Así que esa es una gran promesa que Dios nos ha dejado en sus palabras, ¿verdad? Que Dios promete que si hemos puesto nuestra confianza en Él, vamos a estar juntamente con Cristo, ¿verdad? Por la eternidad. Así que los creyentes en Cristo veremos la majestad y la gloria de Jesús, porque Jesús dijo: para que vean la gloria que me has dado. Será grandioso entonces estar en su presencia, estar en su majestad. Este pedido de Jesús ya se está cumpliendo en todos los que han muerto en Cristo, hermanos. Así que ten la fe y la confianza de que tu familia, tus padres, hermanos, hijos, amigos que han puesto su confianza en Jesús están con el Señor. Qué precioso es eso, ¿verdad? Tener esa certeza, porque el Señor, ese fue su clamor, y dijo: que estén conmigo donde yo estoy. Amén, qué precioso eso. Así que la eternidad y deidad de Cristo también nos habla así, de esto. Dice: Padre e Hijo se aman desde antes de la creación, lo dice así el Señor. Los que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Lo vemos ahí en Génesis 1:23, ¿verdad? Que el Señor dijo: hagamos al hombre, lo dijo en plural. Está el Señor ahí hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad en acción, ¿verdad? Vemos que si bien Dios es quien habla, el verbo está en plural, dice: hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se aman desde antes de la fundación del mundo. Y lo dijo Jesús aquí. Jesús es el eterno, el amado. Cristo existía antes de la fundación del mundo. Lo vimos la semana pasada también, ¿verdad? Así que en el verso 25 podemos decir así: conociendo al Padre, dice: oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Jesucristo hace referencia al mundo, hace referencia a sí mismo y hace referencia a los creyentes. El mundo no te ha conocido, el mundo es ignorante en cuanto al Padre. Veamos ahí en Juan 8:25. ¿Qué dice? Pero siquiera ustedes lo conocen, pero ni siquiera ustedes lo conocen, dice. Pero yo sí lo conozco, dijo el Señor. Y si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Los judíos tenían una discusión ahí con Jesús, porque Jesús les había dicho que Él conocía a Abraham, que Él existía aún antes de Abraham. Y los judíos no entendían, eran ignorantes en cuanto a la eternidad de Jesús, ¿verdad? Decían: no tienes ni siquiera 50 años y ¿cómo dices que conoces a Abraham? Dice: estás loco, estás endemoniado. Y estaban peleando ahí con Jesús, ¿verdad? Entonces esto demuestra que el mundo no conocía a Jesús, ¿verdad? Jesucristo hace referencia a que el mundo no le había conocido, a la ignorancia que tienen en cuanto al Padre y a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos ahí que Jesús es eterno. Tiene referencia de Dios, que ha oído hablar de Dios, pero muy pocos lo conocen en forma personal. Yo te he conocido, dijo Jesús, ¿verdad? Aquí, yo te he conocido, ¿sí? Yo te conozco, yo sí te conozco, dijo, y estos discípulos saben que tú me enviaste, yo te he conocido. Jesucristo está hablando con su Padre, en íntima comunicación con Él. El Hijo conoce al Padre y lo conoce en profundidad. Han existido desde la eternidad y se han amado desde la eternidad. Qué precioso eso, ¿verdad, hermanos? Saber que Jesucristo es eterno, ¿verdad? Él estuvo desde la fundación del mundo, murió, resucitó y regresó a su lugar celestial al Padre, con el Padre.
al cielo. Así que estos han conocido que tú me enviaste, dice también, ¿verdad? Hablando de sus discípulos, saben que tú me enviaste. Los discípulos en aquel momento y los cristianos a través de los siglos, entonces sabemos y creemos con todo nuestro corazón que Cristo fue enviado al mundo por el Padre. Versículo 26, consecuencias de conocer al Padre. Mira lo que dice el versículo 26 y con esto terminamos. Dice, yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos, dice así. Así que los creyentes conocemos al Padre porque Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. Sí, otras traducciones dicen, les he revelado quién eres, dice, ¿verdad? Así que nosotros conocemos al Padre, pues Jesucristo nos lo ha revelado, ¿verdad? El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, ¿verdad? Así le dijo a Felipe. Así que nosotros conocemos al Padre, pues Jesucristo nos lo ha revelado. Conocemos a Dios y conocemos el amor de Dios, porque el Hijo vive en nuestro corazón. Qué precioso, hermano, que si nosotros, cada uno de nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, Jesús vive en nuestro corazón. Amén. Así que conocer a Dios no es fruto de la religión ni del esfuerzo personal. A no ser por Cristo Jesús no podríamos entonces conocer a Dios. No es por obras que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Es por la fe. Ni por la filosofía, ni por el intelectualismo, ni muy buenos que seamos. Ni por la buena educación, ni por experiencias místicas. Conocer al Padre es labor de Jesucristo quien nos lo revela. Así que, ¿cuál es el resultado de conocer a Dios el Padre? Veamos entonces lo que dice Romanos 5:5. Veamos y... ya no apareció acá. Bueno, Romanos 5:5. ¿No lo tienes por ahí, madre? Estaba en la última diapositiva. Si no, lo buscamos aquí, ¿verdad? Romanos 5:5. Ahí está. Y la esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué precioso es eso, ¿verdad? Que como resultado de conocer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su amor se ha revelado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da esa confianza, esa certeza de que si hemos depositado nuestra confianza en Jesús, somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Y tenemos la salvación. La esperanza no avergüenza, no nos defrauda, dice otra versión. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo vive en nosotros. Conocer a Dios es el hecho que hemos sido hechos templo de Dios, conocer a Dios. Y quiero terminar con este resumen de lo que Jesús nos está diciendo, nos dijo en todo el capítulo 17. Jesús dijo así, parafraseando en otras palabras, los rasgos del cristiano verdadero. Te lo voy a leer a continuación. ¿Cómo podemos distinguir entonces que simplemente una persona es cristiana y una que no lo es? ¿Cómo podemos distinguir de uno que verdaderamente es cristiano y uno que no lo es? ¿Cuáles son las características que se puede decir que esta persona conoce a Dios? Número 1, lo vimos aquí en el capítulo 17, verso 3. Dice, el cristiano verdadero conoce a Dios cuando recibe a Cristo en su corazón. En el versículo 6 nos dice que el cristiano verdadero guarda y obedece la palabra de Dios. Un cristiano verdadero jamás desecha y desprecia, ni se burla de la palabra de Dios, ¿sí? Ni la deja a un lado en las Escrituras. En el verso 10 aprendimos también que el cristiano verdadero glorifica a Jesucristo y Jesucristo es glorificado en el creyente. Glorificamos al Señor con nuestra conducta cuando los demás ven en nosotros la luz de Dios. También en el versículo 13 aprendimos que el cristiano verdadero tiene la marca del gozo del cristiano. Ese gozo es completo, cumplido, un gozo no fácilmente es arrebatable a pesar de las circunstancias de la vida, ni de los problemas físicos o sociales o económicos que tengamos. También aprendimos que el cristiano verdadero es guardado del mal, se abstiene del pecado, no que sea perfecto, sino que es guardado del mal. Odia el pecado, la injusticia y procura trabajar por la justicia, por lo bueno, por lo puro. El cristiano verdadero se guarda del mal porque ama la santidad y la pureza.
Odia la impureza, odia la contaminación, el pecado en sí mismo y el pecado de los demás. El cristiano verdadero es guardado del mal por el poder del Padre, según dijo Jesús en el verso 15. Así que la gloria de Dios une a los cristianos verdaderos. El creyente en Cristo ama a los demás cristianos, sean de la iglesia o denominación que fueren. Dios el Padre mora en Jesucristo y Jesucristo mora dentro de nosotros. Y porque Cristo mora en nuestro corazón, sabemos que somos cristianos. Así como el Padre está unido con el Hijo, todos los cristianos verdaderos estamos unidos entre sí porque Cristo vive en nosotros, según el verso 23. Y por último, en el verso 26, sabemos que el cristiano verdadero se distingue del no cristiano, pues el amor del Padre está en él. Qué precioso, ¿verdad? Poder entender a cabalidad esta oración de Jesús en el capítulo 17. Todo lo que contiene es hermoso. Les motivo a que sigan escudriñando y aprendiendo de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Así que como conclusión podemos decir que la oración de Jesús es un ejemplo conmovedor de cómo nosotros debemos orar también, hermanos. Debemos orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos y por las personas quienes van a creer por nuestro testimonio. En toda la oración que Jesús hizo en el capítulo 17, Jesús pide que Él y sus seguidores sean fieles a la misión que Dios les ha entregado y que vivan y proclamen la verdad de su mensaje. Estos son aspectos muy importantes, hermanos, aspectos esenciales del discipulado. Al meditar en este profundo mensaje con el cual concluimos el capítulo 17 de Juan, de esta oración de Jesús, tomemos entonces ahora, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Tomamos unos momentos para expresarle a nuestro Señor nuestra gratitud a Él por dejarnos ver su humildad, por dejarnos ver el corazón de Dios más profundamente, por dejarnos ver su mente, su corazón y por guiarnos a tomar las decisiones adecuadas como resultado de su oración. Qué precioso que Jesús un día antes, una noche antes de su muerte, pensó en nosotros, pensó en todos los que íbamos a creer en Él por el testimonio y por la predicación del Evangelio. Y hoy estamos aquí, hermanos, no por obras buenas que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios que nos alcanzó. Tenemos mucho por qué agradecer a Dios, hermanos. Pensemos en dónde estaríamos ahorita, en estos momentos, si no hubiera sido por el amor de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Quizá muchos de nosotros ya estaríamos muertos, tal vez, ¿verdad? O estaríamos presos, ¿verdad? O en una situación distinta, difícil a la que hoy nos encontramos. Demos gracias al Señor por habernos rescatado de esa vana manera de vivir que teníamos antes. Tenemos tanto que agradecerle por su oración hacia nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa oración, Señor, que tú hiciste, Señor, hacia cada uno de nosotros, Señor. No había nada bueno en cada uno de nosotros, Señor, pero tú te acordaste de nosotros, esas ovejas descarriadas que andábamos perdidos, sin amor, sin fe. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, Señor, y nos compraste a precio de sangre. No tenemos cómo agradecer el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú oraste por nosotros, Señor. Ahora te pertenecemos, Señor. Tú fuiste al Padre, Señor, y nos has dejado una tarea grande, que es de continuar con esta misión, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles a esa ordenanza, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio, porque tú nos guardas y nos cuidas del maligno, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir escudriñando tu palabra,
que es la que nos santifica, que es la que nos guarda, nos enseña, nos instruye, nos redarguye y nos limpia. Ayúdanos a pasar tiempo en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Tú dijiste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a ser uno también, así como tú con el Padre, Señor. Así seamos nosotros también, que estemos llenos de gozo, completos en ti, Señor, y que podamos estar unidos como hermanos, Señor, en cualquier situación que estemos enfrentando. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos los unos por los otros, a animarnos los unos a los otros, especialmente cuando vemos que los tiempos son malos, Señor. Y necesitamos estar agarrados de tu mano, necesitamos estar unidos en un mismo amor, en un mismo sentir, Señor, como tú oraste, que sean uno como Jesús y el Padre son uno. Te damos gracias, Señor, por tu oración, que nos da aliento, nos da victoria, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu verdad, Señor, para que el mundo crea, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que todo lo que tú dijiste venía del Padre, y para que por medio de nuestro testimonio, por medio del Evangelio, de tu palabra que vamos a predicar, muchos se conviertan, muchos crean en ti, Señor, y se arrepientan de sus malos caminos. Úsanos, Señor, para engrandecer tu reino, para extender tu reino en esta tierra. Señor, te pedimos por nuestra familia, te pedimos por nuestras amistades, amigos, Señor, especialmente por aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, para que este sea el tiempo, Señor, de arrepentimiento, de perdón y restauración, para que ellos te conozcan, Señor. Te damos gracias. Úsanos, Señor, para tu gloria y tu honra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Qué precioso, hermanos. Demos un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. Gloria a Dios. Su amor se ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos ha dado. Así que no dejen de compartir las predicaciones, los mensajes. Ahí está en nuestra dirección, el número de teléfono. Comunícate con nosotros, queremos saber de ti, queremos enviarte un Nuevo Testamento a tu casa. Si tú recibiste a Cristo por primera vez, comunícate con nosotros llamándonos. Ahí está nuestro número de teléfono y nuestro email. Queremos saber de ti. Ahí están nuestras redes sociales también. Comunícate en nuestras páginas de Facebook, de YouTube. Somos la Iglesia Vida Eterna, los pastores Pati y Mario, estamos para servirte y no nos queda más que desearte la bendición de Dios. Padre, llévanos con bien a casa, te damos gracias, Señor, bendice el resto de esta tarde, lo que vamos a apostar en el discipulado, Señor, que podamos seguir aprendiendo, Señor, que podamos tener un bonito tiempo de compañerismo. Guárdanos del mal, Señor, protégenos, Señor, y guárdanos de quiera que vayamos, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.